nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En las preguntas 960 a 968 nos habla de los vicios capitales y otros pecados más graves, los pecados contra el Espíritu Santo, por ejemplo, los pecados que claman al cielo, pecados que son gravísimos. También nos habla de los 7 pecados capitales y de sus remedios en estas preguntas. Lo hemos visto en las charlas anteriores. Quiero enriquecer este capítulo con unas reflexiones de San Antonio María Claret en su libro llamado Catecismo de la Doctrina Cristiana, explicado y adaptado a la capacidad de los niños. 23ª edición, 1900. Y bien, en este libro el santo nos habla de los pecados, de que muchos se hacen reos sin cometerlos. Esto es grave, hacerse reos de pecados que uno no hace. Es grave, es peligroso. Vamos a ver esto, lo que dice el santo acerca de este tema. Hijo mío, dice, ¿cuántos y cuántos deberían exclamar y decir a Dios con David? Perdonadme, Señor, los pecados que no conozco, y también aquellos de que me he hecho reo sin cometerlos. Límpiame, Señor, de mis pecados ocultos que no conozco, a fin de que conozcas estos pecados, dice el santo, puedas preservarte de ellos. Voy a explicártelos juntamente con una estampa, y enfrente de esta lección pone una estampa. Dice, primero, mandar a hacer algún mal. Mandar a hacer algún mal es hacer el mal. Por ejemplo, Herodes, que manda a matar a los inocentes. Herodes es criminal, hace un crimen. Mira cómo los soldados arrebatan las madres a sus inocentes hijos y les cortan la cabeza. Es verdad que a ninguno de ellos mató Herodes con sus propias manos, mas sin embargo se hizo reo criminal de aquella gran mortandad por haber dado orden para ello. Según aquel principio, lo que se hace por medio de otro se reputa hecho por sí mismo. El que manda hacer algo malo carga con la maldad del acto malo. Resulta de aquí que el que manda alguna cosa mala se hace reo de la maldad, como si él mismo la cometiese, sin que por esto entendamos que los ejecutores quedan inocentes, ni que en casos semejantes deban obedecer, pues sabido es que los superiores deben ser obedecidos solamente cuando lo que mandan puede hacerse sin pecado. Y es la razón que la autoridad humana es una participación de la divina, o es un poder que Dios les ha dado, como él mismo dice. Por mí reinan los reyes, por mí reinan los reyes y los jueces juzgan. Entonces, por lo tanto, cuando hace el mal, uno no tiene que obedecer. Por mí reinan los reyes y los legisladores decretan lo justo o leyes justas, de donde se infiere que ellos solo pueden mandar cosas justas y que no mandándolas no deben ser obedecidos, como que en tal caso no ejercen la autoridad de Dios, sino que abusan de ella. Y entonces primero debe obedecerse a Dios, que prohíbe la cosa tal que a los que la mandan. Entonces, cuando alguien manda lo malo, y bien, todo hombre sensato, cristiano o no cristiano, tiene el derecho de decir, no lo hago, porque usted no tiene derecho de mandarme a hacer algo malo, mandar el pecado. Por ejemplo, un padre de familia que manda a sus hijos y robar a los vecinos, pero no tiene derecho, no tiene que obedecer, es él que está equivocado. Segundo pecado que uno hace sin hacerlo, aconsejar hacer mal. Esta Caifás, por ejemplo, que aconsejó al Sanedrín, quiero decir a los letrados y ancianos judíos reunidos, Caifás aconsejó la muerte de Jesús. Formado todos un complot, esa especie de conspiración, procuraron que Pilatos la decretase, la muerte de Jesús.
De aquí es que aun cuando ellos no mataron a Jesús con sus propias manos, sin embargo se hicieron reyes de aquella muerte con sus consejos, persuasiones, instancias. Esto te dice que el que aconseja cualquier maldad, sea la que se quiera, se hace rey de ella, lo mismo que si la cometiese. Entonces, el que aconseja el mal, carga con el mal que se hace. El mal, por ejemplo, la persona dice divórciate, aborte, júntate, da mal consejo, por lo tanto peca gravemente en su alma. Otro pecado, consentir en el mal. El que, por ejemplo, consiente en el mal, San Esteban fue matado, apedreado, y Saúl de Tarso, el futuro San Pablo, estaba ahí custodiando los vestidos de los que mataban a San Esteban. Saúl consentía en la muerte de San Esteban, de suerte que, en cierto modo, él que se hallaba en las manos de todos los que arrojaban piedras, como dice Santo Agustín. Saúl estaba de acuerdo que lo mataran, incitó a matarlo, por lo tanto, él es culpable también. Con esto, hijo mío, puedes conocer que los que consienten, que se complacen y deleitan en el mal que cometen otros, se hacen reyes de él como si ellos mismos lo cometiesen. Entonces, el que consiente en hacer el mal, el que está de acuerdo, por ejemplo, una muchacha hizo una tontería, quiere abortar, o le aconsejan abortar, y viene su padre y dice, haga como quieras, tienes derecho, no tienes derecho a matar a nadie, pero bueno, el que dice esto, haga como quieras, y bien, consiente el mal, por lo tanto peca también. El cuarto pecado que uno puede hacer sin hacerlo, provocar el mal, provocar al mal. Por ejemplo, Eva en su ociosidad y curiosidad dio ocasión a la tentación del demonio que se le presentó bajo la figura de serpiente, cae en ella, provoca a Adán, y aquí que Dios los castigó a todos. Adán lo fue porque consintió, Eva y la serpiente porque le incitaron. Son por consiguiente reyes y dignos de castigo los que provocan e instigan al mal, ora sea al robo o a la impureza o cualquier otro pecado. Por ejemplo, una persona te manda un video impuro, malo, y viene, peca al hacer esta acción, y usted lo mira como tonto, también peca, y usted lo reenvía a otro, también haces pecar, cargas con los pecados del otro también. Entonces, procurar el mal, incitar al mal, los que, por ejemplo, imprimen libros malos, revistas malas, películas malas, también pecan. Los que cosen ropa indecente, pecan. Por ejemplo, usted tiene una ropa indecente, la da a un pobre, haces mal. ¿Por qué? Porque el mal sigue en el pobre también. Bien, entonces, procurar el mal es pecado también. Otro quinto pecado es alabar lo malo. Alabar el malo, bien, el que alaba lo malo, bien, se hace culpable del mal. El que alaba lo malo hace culpable de este malo. De igual delito se hacen reyes aquellos amos, padres, madres, que sabiendo que sus hijos e hijas súbditos roban o estafan, no solo no los reprenden, sino que antes bien los aplauden y alaban, y bien hacen mal. El que alaba lo malo, participa en esto malo, es culpable de este malo. Sexto pecado que uno puede hacer sin hacerlo, no impedir el mal pudiendo y debiendo impedirlo. Por ejemplo, un hombre que de noche intenta escalar una casa con mal fin, como lo indica aquella mujer que sostiene la escalera, y ese otro que viendo y pudiendo impedir a semejante mal no lo hace. Un hombre quiere robar, pone la escalera y su mujer la agarra para ayudarle a que suba a robar. Ella también participa en el robo, ¿no? O bien, si uno sabe que sus hijos, hijas roban o hacen fechorías, ganan dinero ilícito y no dice nada, participa en el mal. Si tu hijo está en negocios ilícitos malos y trae dinero, bien usted aceptar ese dinero hace mal. ¿Por qué? Porque es dinero del pecado. De semejantes delitos se hacen reyes los que, teniendo autoridad o pudiendo, no impiden las maldades y en alguna manera consienten, según aquel principio que dice: el que calla cuando debe hablar se juzga que consiente.
El que calla cuando debe hablar se juzga que consiente. Séptima manera de hacer el mal, disimular el mal y permitirlo, o conociendo y debiendo conocer que sucederá. Por ejemplo, dos jóvenes que van a robar, su papá no dice nada, participen en el mal. Hay de ese tal que se hace reo del mal que cometen y que probablemente cometerán dos jóvenes a quienes se dejan solos. O cuántos padres y madres, amos y amas se hacen culpables de los pecados que cometen sus hijos e hijas, criados, dependientes, permitiéndoles tratos, bailes, relaciones amorosas, teatros, otras cosas por este estilo. Por ejemplo, un padre o una madre permite que su hija vaya de vacaciones con un novio a otra ciudad. Hombre, ahí usted lo expone seguramente al pecado. ¿No? La Inmaculada es una sola, es María, punto. No hay ningún. Entonces ahí disimular el mal o permitirlo, debiendo conocer que puede suceder este mal. Dirán que no ven que hagan cosa mala. Lo creo, pero es porque les dan ocasión retirándose de su presencia o porque los tales se aprovechan de su negligencia en vigilar. Pero padres y amos, entended y sabedlo para siempre que tenéis una rigurosa obligación de vigilar a sus hijos, acecharlos, sospechar de cuánto mal pueden ejecutar. Según aquel principio, es lícito a los padres sospechar de los hijos. ¿En qué sentido? En el sentido que uno, siendo hijo de Adán, puede hacer cualquier maldad y cualquier pecado. Por tanto, no tener confianza en sus hijos. ¿Qué significa no tener confianza? No significa que están haciendo el mal. Siendo hijos de Adán, inclinados al mal, pueden cometerlo. Por lo tanto, uno no debe favorecer. Por ejemplo, un muchacho recibe a su novia de noche en su casa. Es gravísimo esto. Es exponerse al mal. Y los papás que permiten esto también igual lo permiten. Es lícito a los padres sospechar de los hijos, es decir, que deben saber que sus hijos, siendo débiles, pueden caer en pecado. Hay cuántos padres y madres se condenan por los pecados de sus hijos e hijas. Tal es la amenaza fulminada ya por el profeta Ezequiel. Octavo pecado, participar del mal. Por ejemplo, uno participa, se presenta un ladrón ahorcado en el dibujo, y a otros que se reparten, esconden las alhajas hurtadas por él, haciéndose así partícipes de sus hurtos. De ese delito se hacen reos los que reciben cosas hurtadas. Los que reciben cosas robadas, bien son culpables de robo, que las compran sabiendo, sospechando que son robadas, o recibiendo algo para disimular o hacer lo que se llama la vista gorda. Entonces pecan los que reciben cosas robadas, los que compran sabiendo, sospechando que son cosas robadas, o recibiendo algo para disimular o callar, o hacer la vista gorda. Todos esos participan del mal y tienen que restituir. Noveno pecado es defender lo malo. El que está sentado figura ser un juez en el cuadro, en el dibujo aquí. Los otros son un abogado y un hombre que trae entre manos un pleito injusto. Y a pesar de que lo conoce, se empeña, sin embargo, a lograr su pretensión. Procura con dádivas y dinero pervertir la conciencia de los jueces, pretendiendo que el abogado le defienda su mala causa y que el juez sentencia a su favor. Esto podrá pasar en este mundo, pero no en el otro, porque el tribunal de Dios hace las justicias quedarán juzgadas. Hay de los que pleitean injustamente, hay de los que protegen, favorecen a los tales pleiteantes. Unos y otros se consideran reos en el tribunal de Dios. Entonces hay nueve maneras de participar en el pecado ajeno. Mandar a hacer algo malo es pecado. Aconsejar hacer el malo, como Caifás aconsejó matar a Cristo, es pecado. Consentir en el mal, Saúl que consiente que maten a Esteban, es malo. Provocar al mal. Por ejemplo, una muchacha mal vestida, provocativa a propósito, bien peca y hace pecar.
alabar lo malo, disimular el malo, permitirlo, conociendo y debiendo conocer que sucederá, participar al mal, defender lo malo. Entonces, todo esto son pecados que uno carga sobre su conciencia. ¿Qué hacer? Examinar su conciencia sobre esos pecados y confesarse y arrepentirse. Por ejemplo, los papás que dejan sus hijos horas y horas delante de la tele, bien pecan. El padre, la madre que compra una tele y pone al cuarto de sus hijos, bien peca, porque todos los pecados que pueden pasar y pasan de hecho al 90% de los casos fácilmente, bien pecan, porque le favorecen el pecado, dan posibilidad a los hijos de pecar. Los padres que dejan sus hijos de novios ir donde quiera, de turismo, de vacaciones, etcétera, o a la playa, y etcétera, o a la ciudad, pecan. Hay muchos pecados que se hacen, incluso callarse cuando debe hablar, pecan. Los jueces que se dejan corromper, pecan. Los abogados que compran la conciencia ajena o el abogado ajeno, peca. La justicia será juzgada. Queridos hermanos, pensemos en el juicio final, ¿no? Pensemos en el juicio final. ¿Por qué? Porque tendremos que dar cuenta de toda nuestra vida. Que Dios en su misericordia nos ayude a recapacitar y a hacer un buen examen de conciencia. Entonces dije, aconsejar hacer el mal es pecado, ¿no? Todos los que aconsejan, por ejemplo, abortar o divorciar, déjalo, dice a una mujer casada, no, es pecado. Déjalo por un tiempo para reconciliarse, sí, pero déjalo para ir con otro, es pecado gravísimo. Consentir en el mal, provocar el mal, alabar lo malo, es su derecho. No hay ningún derecho al pecado, eso no existe. No impedir el mal, pudiendo y debiendo hacerlo, incluso las autoridades públicas. Ahora no solamente no le impiden, sino lo favorecen. Es grave. Disimular el mal o permitirlo, conociendo, debiendo conocer que sucederá. Participar del mal, todos los que participan en un asesinato o aborto o drogas, defender lo malo. Hoy defiende lo malo, ese derecho. La mujer dice, no, es falso, tiene derecho sobre su cuerpo, bien, tiene derecho sobre su cuerpo, que se corte la nariz si quiere o la oreja, pero no matar al niño en su seno. ¿Por qué? Porque el niño no es ella. Ella también pasó por el seno de una madre, por lo tanto matar un niño en el seno materno es gravísimo pecado, y defender esto, decir que tiene derecho, es defender lo malo, por lo tanto es pecar. ¿Por qué se dice que uno se hace reo de estos pecados sin cometerlos? Porque con ellos es causa o cómplice en el mal que hacen otros. Uno es causa o cómplice del mal que hacen otros. Que Dios en su misericordia nos ayude a recapacitar y tomar nuestra fe cristiana en serio. Hoy muchos se dicen cristianos, no lo son, ¿no? Todas esas sectas que cada quien inventó una disque falsa iglesia, secta de su cosecha, se presenta como iglesia de Cristo. Es falso, es injusto, ¿no? Todos estos católicos que exigen tener derechos a los sacramentos, bien pecado mortal, son falsos católicos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Todos esos católicos, por ejemplo, pro aborto, pro abortista y pro Sodoma y Gomorra, y que votan por gente de esa tendencia, bien son falsos católicos. No pueden ser católicos y aceptar el mal, favorecer el mal, participar el mal, defender el mal, alabar el mal. Es gravísimo esto, es gravísimo, que hermanos, estamos en un mundo de locos. Y también nuestros jefes religiosos, nuestros obispos, papas, sacerdotes, profesores de seminario, predicadores, catequistas, padres y madres, todos tenemos culpas si no decimos la verdad a la gente. Amar a la gente, respetar a la gente, es decir la verdad. La verdad es una realidad. La verdad os hará libre, dijo Cristo. La verdad os hará libre y el pecado os hará de esclavos. Y hoy quieren dar derecho al pecado, aunque el den de todo nada cambia. El mal es mal, el bien es bien, nada cambia. Nada cambia, cuidado. Estamos en un mundo de locos y esto va a terminar muy mal.
esto va a terminar muy mal. La ira de Dios está lista. ¿Qué significa? Dios se retira y los hombres hacen todas las tonterías y después pagan la factura ellos mismos en este mundo, un mundo infernal y después riesgo del infierno eterno. Por lo tanto, es amar al prójimo, decirle la verdad. Es amar al prójimo, decirle la verdad para que se convierta y se salve. Como un doctor no puede decir al diabético siga comiendo chocolate y azúcar, no hay ningún problema, es su derecho, puede comer, pero el mal no va a parar. Que la Virgen Santísima, Madre Purísima, que nunca pecó, nos ayude a recapacitar y tener caridad con el prójimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.